15 minutos más o menos, 20 en total a este comentario, porque luego tengo un esquema de lo que sería un poco el desarrollo de hoy, ¿no? Cuyo título será La filosofía como servicio a las personas en su problemática cotidiana, que está en el libro Filosofía y Terapia. Bueno, Bobbio, que es un filósofo italiano contemporáneo, ya fallecido, creo, no quiero matarlo últimamente, pero sí creo que falleció hace unos años. Yo lo conocí en una reunión que tuvimos ya hace bastantes años, en que, por cierto, yo estuve en la organización de esa reunión, estuvimos en Turín, y escribe lo siguiente, dice, se refiere a Wittgenstein, ¿no? Dice, Wittgenstein ha escrito que la tarea de la filosofía es la de enseñar a la mosca a salir de la botella. Porque Wittgenstein hace una alegoría y entonces pues hay la imagen sería una botella sin tapa con una mosca dentro. Le cuesta un poco a la mosca salir de la botella por más que no tenga tapa, ¿eh? Le cuesta, ¿eh? Si tiene tapa no va a salir, pero le cuesta. Terminará saliendo, creo yo, no he hecho el experimento, pero lo podríamos hacer. Ya cuando empiecen a venir las moscas aquí voy a ver si caso alguna y lo meto dentro de una botella. Entonces nos dice que esta imagen, elevada a representación global de la vida humana, refleja solo una de las posibles situaciones existenciales del hombre, y no la más desfavorable. Es la situación en que existe una vía de salida, evidentemente se trata de una botella sin tapón. Por otra parte, fuera de la botella hay alguien, un espectador, el filósofo, que ve claramente dónde está. O sea, estar dentro de la botella no es lo más desfavorable. Él lo va a plantear otro todavía más desfavorable. Me parece bonita la imagen de la mosca en la botella. A esta imagen, no sé si alguien tiene, yo creo que sí, alguien de aquí tiene, creo que fue el segundo libro, Filosofía para Desaprender, pues lo prologa Luis Suárez y hace alusión también a la mosca en la botella y se pregunta si no estaremos todos metidos dentro de la botella, ¿no? No solo el supuesto espectador de la mosca encerrada, sino también forma parte, está también encerrado en la botella. Es una pregunta y una metáfora muy interesante. Pero ¿qué pasa, dice Bobbio, si en lugar de la imagen de la mosca en la botella consideramos la del pez en la red? También el pez se debate en la red para salir de ella, con una diferencia. Cree que hay un camino de salida, pero este no existe. En el caso de la red no existe. Cuando la red se abra, no por obra suya, la salida no será una liberación, es decir, un principio, sino la muerte, o sea, el fin. Cuando lo saquen de la red va a ser para matarlo, dejarlo morir, para faenarlo, para el consumo, ¿no? Entonces, fijaos, estas son imágenes que se pueden comentar. Lo bueno de los textos que yo creo que puedo ir proponiendo es que trabajamos con unas metáforas que cada uno le puede dar el contenido o el sentido que crea más oportuno, ¿no? Entonces, pensemos, nosotros, la mosca, nosotros también, encerrado en una botella pero que tiene salida, y luego en una red donde si somos liberados va a ser para que nos conviertan en comida o en lo que sea, no vamos a escapar de la red. Entre otras cosas porque tampoco depende de nosotros, no sé que la red esté rota, el salir de la botella sí, porque no tiene tapa. En esta situación, la tarea del filósofo, del espectador externo, que ve no solo el esfuerzo, sino también la meta, no puede ser ya descrita por Wittgenstein. Con toda probabilidad predicará la vanidad de la cura, de agitarse sin un objetivo, la renuncia a los bienes cuya posesión no es segura y en cualquier forma ya no depende de nosotros. La abstinencia, la resignación, la imperturbabilidad. Nos invitará a contentarnos con el breve tiempo de vida que aún nos es dado vivir,
a esperar la muerte con serenidad y tal vez a cultivar nuestro jardín. Esta imagen, que no es central, más bien secundaria, me hizo un poco de ruido. La serenidad y cultivar nuestro jardín. Hombre, la última etapa de la vida es interesante que nos instalemos en un grado de serenidad, ¿no? Y de una vida como más acompasada. Pero me llama la atención de lo de cultivar nuestro jardín. Yo desde luego ahora no tengo jardín, pero si lo tuviera, cuando lo tenía, claro, me gustaba hacer cosas en el jardín. Pero ahora uno se las arregla de otra manera para cultivar el jardín. Por ejemplo, estas clases, ¿no? ¿Será que estoy esperando quién sabe qué? Bueno, se trata, como cualquiera puede reconocer, con facilidad, de las varias formas de filosofía como sabiduría, mientras que en el caso de la mosca, la filosofía se había presentado bajo las formas del saber racional. O sea, esperar la muerte o esperar el fin de modo sereno y cultivando el jardín es un tipo de sabiduría, según Bobbio. Hemos llegado a esa situación sabia de la vida en donde decimos, bueno, voy a vivir a mi ritmo, voy a disfrutar de lo que tengo, y bueno, hasta el final, hasta que pueda. En el caso de la mosca en la botella, hay una salida racional, o sea, como hay salida, yo puedo intentar descubrirla y puedo intentar planear esa salida. Tendré que volar hacia arriba, no sé qué tendré que hacer, pero lo primero será descubrir que hay salida. En la red no hay salida. Entonces habría que ver si la vida en su conjunto realmente es una red, en donde lo mejor que podemos hacer con paciencia y serenidad es esperar el final, el ser extraídos de la red. En el otro caso, en algunas etapas de nuestra vida, si hemos estado en la botella, finalmente hemos salido, ¿no? Me parecen metáforas interesantes. Aunque no hayáis pensado en algo, seguramente después de mi intervención se os van a ocurrir cosas. Por eso quiero ir deprisa. ¿Pero nosotros los hombres somos moscas en la botella o peces en la red?, se pregunta Bobbio. Tal vez ni una cosa ni la otra. Tal vez la condición humana puede representarse globalmente de manera más apropiada con una tercera imagen. El camino de salida existe, pero no hay ningún espectador afuera que conozca de antemano el recorrido. Estamos todos dentro de la botella. Pero existe el camino. Sabemos que la vía de salida existe, pero sin saber exactamente dónde se halla, procedemos por tentativas, por aproximaciones sucesivas. O sea, sabemos que hay salida. Ensayamos una, ensayamos otra. En este caso, la tarea del filósofo es más modesta en relación con la primera situación y menos sublime en relación con la segunda. Enseña a coordinar los esfuerzos y no arrojarse de cabeza a la acción, y al mismo tiempo a no demorarse en la inacción, a hacer elecciones razonadas, a proponerse a título de hipótesis metas intermedias, corrigiendo el itinerario durante el trayecto. Perdón, creía que aquí, si es necesario. A adaptar los medios al fin, a reconocer los caminos equivocados y abandonarnos una vez reconocidos como tales. Luego yo os invito a que lo leáis sosegadamente también más tarde. Para esta situación nos puede ser útil otra imagen, la del laberinto. O sea, tenemos tres imágenes: la botella, la red y el laberinto. Quien entra en un laberinto sabe que existe una vía de salida, pero no sabe cuál de los muchos caminos que se abren ante él a medida que marcha conduce a ella. Avanza a tientas. Cuando encuentra bloqueado un camino, vuelve atrás y sigue otro. A veces el que parece más fácil no es el más acertado. Otras veces, cuando cree estar más próximo a su meta, se halla en realidad más alejado. Y basta un paso en falso para volver al punto de partida.
Se requiere mucha paciencia, no dejarse confundir nunca por las apariencias, dar un paso cada vez, y en las encrucijadas, cuando no nos es posible calcular la razón de la elección y nos vemos obligados a correr el riesgo, estar siempre listos para retroceder. La característica de la situación del laberinto es que ninguna boca de salida esté asegurada del todo, y cuando el recorrido es justo, es decir, conduce a una salida, no se trata nunca de la salida final. La única cosa que el hombre del laberinto ha aprendido de la experiencia, supuesto que haya llegado a la madurez mental de aprender la lección de la experiencia, es que hay calles sin salida. La única lección del laberinto es el de la calle bloqueada. Bueno, pues yo creo que este texto da para muchos. Vamos, podríamos solo quedarnos en esto. Si en una reunión que tuvimos yo pregunté si estaba bien o mal que hubiéramos matado a Dios y no pude ni hablar porque todo el mundo intervino, pues aquí vos seguro que habéis apuntado otras cuestiones. Pero para no, voy a avanzar hacia el otro y voy a ceder un ratito la palabra y luego vamos a volver a otro tema. El texto de Merleau-Ponty, ¿dónde lo tengo? Tengo aquí un papel. Hoy como me he retrasado, a ver, el texto de Merleau-Ponty está aquí. Este es más sencillo para mí. Aquí hay dos ideas fundamentales. Bueno, los títulos de los textos no son de los autores, son títulos que yo puse en su momento para organizarlos. Dice, el filósofo moderno es a menudo un funcionario. Es siempre un escritor y la libertad que le es permitida en sus libros admite una contrapartida. Lo que él dice de entrada pasa a formar parte de un universo académico. Bueno, él habla que el filósofo está hablando de un funcionario, está hablando de un profesor en realidad, ¿no? Que además tiene la posibilidad de escribir, y este sería el filósofo moderno. Para Merleau-Ponty, esto habría que ponerlo en un contexto, porque él no opina así en términos generales. Dice que la filosofía encerrada en libros ha cesado de interpelar a los hombres. O sea, eso que escriben los filósofos funcionarios, los filósofos del sistema, los que están en la estructura académica de los centros educativos, de las universidades, escriben porque lo que dicen las clases se lo lleva el viento, a no ser que tomemos la precaución que hacemos nosotros, que es grabarlo y publicarlo, si no se las lleva el viento. Entonces, pero dice Merleau-Ponty que esos textos ya no interpelan a nadie. Si alguna vez hemos leído una tesis o un ensayo escrito por uno cualquiera, bueno, sí, plantea cosas, plantea ocurrencias, puede estar muy bien escrito, pero eso ya no interpela, ya no forma parte de un cuestionamiento social, cultural, que se debería dar, ¿no? Si eso sin contar que muchos de los escritos, tesis y ensayos suelen ser simplemente escritos artificiales, peores aún que los escritos de encargo y que se han hecho solamente para tener puntos o para conseguir un título o cosas por el estilo. Bueno, o sea, hay una actitud crítica. Sin embargo, dice él, nos introduce la figura de Sócrates, dice, había un hombre que no escribía, que no enseñaba, al menos no en las cátedras de Estado, pone él, claro, que se dirigía a aquellos que se encontraban en la calle y que tuvo dificultades con la opinión pública y con el poder. Recordémoslo, dice Sócrates. Hace la alusión a Sócrates, que Sócrates sí que interpelaba, porque de alguna manera había salido a la calle. En algunos escritos míos podéis analizar con detenimiento la crítica que yo hago a la filosofía encerrada, encorsetada en los claustros, que no sale, que habla un lenguaje abstruso e incomprensible y que nadie lo entiende y que a mi modesto modo de ver no sirve casi para nada. Cómo la filosofía debe salir e interpelar a la gente, ¿no? Lo que estuve a punto en su momento de llamarle filosofía de la calle, y se iba a titular así el libro hasta que
adopté el título de filosofía de la no respuesta, porque fue un comentario que me hicieron en México, en la Ciudad de México, en una clase, y bueno, me pareció ocurrente, interesante. La vida y la muerte de Sócrates son la historia de las difíciles relaciones que el filósofo mantiene cuando no está protegido por la inmunidad literaria, con los dioses de la ciudad, con los demás hombres y con ese absoluto petrificado cuya imagen le ofrecen. Si el filósofo, yo le he agregado un no a este texto porque si no, no se entiende, no fuese un rebelde chocaría menos. Pues al fin de cuentas, cada uno sabe para sus adentros que el mundo según está es inaceptable. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que normalmente el filósofo del sistema, el filósofo integrado, no corre ningún peligro porque está protegido. Digas lo que digas, tú vas a seguir en tu estatus, vas a seguir cobrando, incluso los disparates más grandes si te quieren cuestionar y te escudan la libertad de cátedra y dicen lo que se te da la gana, puesto que tienes patente de corso, porque has ganado una oposición o has ganado una cátedra. Entonces es mucho más difícil que el filósofo que no tiene cobertura pueda estar protegido. Todo lo contrario, va a ser el más atacado. Cuando sales a la calle y te metes entre la multitud, como podía pasar con Zaratustra, o como podía pasar con Sócrates, o como podía pasar con Jesús, que tan pronto lo alaban y lo esperan con palmas triunfalmente en Jerusalén, que se conmemora los cristianos el Domingo de Ramos, tan pronto lo apedrean, lo torturan y lo crucifican, ¿no? Y entonces, pues, ese filósofo en la calle no te ofrece ninguna cobertura. Bueno, pues es interesante también estas dos imágenes. Esto ilustran aquellos pasajes míos donde yo hablo que la filosofía tiene que salir de los claustros. Esta pequeña tarea que hacemos, no tan pequeña en el tiempo porque le dedicamos muchas horas, vosotros y yo, es justamente eso, un salir para escucharnos, para no haber tenido que estudiar necesariamente filosofía para poder entendernos y dialogar. Bueno, esto es en cuanto a los textos. Y yo me pararía porque tengo una propuesta que hacer, que esto le va a gustar bastante, yo creo, a Denise, que se llama, lo he titulado La filosofía como servicio a las personas en su problemática cotidiana. Y entonces es una reflexión de cómo la filosofía nos puede ayudarnos a vivir mejor y cómo la filosofía puede ser terapéutica y en qué sentido puede serlo y en qué sentido no. Esto lo dejamos para la segunda parte. Bueno, si alguien quiere comentar algo, yo si no, relleno los espacios, entro en profundidad de esta especie de esquema que he hecho al subrayar estos textos. Pero si alguien quiere comentar algo, aunque sea una cosa breve, empezamos el diálogo, seguro que eso nos ocurre. Primera cuestión, ¿la botella, la red o el laberinto? Segunda cuestión, ¿el filósofo funcionario, el filósofo integrado en el sistema, el filósofo que a veces produce un material escrito que no interpela, que no cuestiona, o el filósofo que sale a la calle, se mezcla con la gente y que además puede terminar muy mal, como terminó Sócrates. Porque ni siquiera Sócrates fue un contestatario, Al contrario, Sócrates era una persona muy respetuoso de las leyes de la ciudad de Atenas y también de las normas de convivencia, y hasta creía en los dioses, no era un irreverente. Hubo otros mucho más irreverentes que Sócrates, por ejemplo, Diógenes, ¿no? El cínico, por poner un ejemplo. Bueno, pues entonces ahí tenemos las cuestiones que hemos ido planteando. Eduardo, y la última parte en la que dice que él cree diferente a como ellos creen. ¿Que no cree diferente? Que cree diferente. ¿Dónde lo digo? En la última parte dice, atenienses, yo creo como cada uno de aquellos que me acusan.
palabra del oráculo. Él cree más que ellos, pero también cree de otro modo. Ah, ahí está la clave, claro. Y en otros sentidos. Claro, claro, ahí está la clave. Claro, el problema de los fragmentos que a veces están fuera del contexto, ¿no? Él cree como, él es un ateniense típico, no viene a romper el sistema ni nada, ¿eh? Lo que pasa es que el modo en que cree es diferente, o sea, no se diferencia en lo que cree, ¿no? En sus creencias, en sus ideas, sino en el modo en cómo cree. ¿Qué quiere decir esto? Que, a ver, todos los ciudadanos, se supone, y si no, nadie va a decir lo contrario, creemos en un sistema de vida democrático, ¿no? Todos hablamos de la democracia. Incluso a los partidos políticos a nadie se le escapa la palabra democracia de la boca. Desde uno de un espectro al otro, hasta al contrario. Pero sin embargo, una cosa es hacer manifestación pública de tus creencias, de tus valores, pero otra cosa es hacerte cargo a fondo de estas creencias. Entonces, en ese sentido, Sócrates, digamos, es una persona auténtica en el sentido del término que se usaba, por ejemplo, durante el existencialismo, porque él no solo cree y piensa así, sino que lo actúa, ¿no? En ese sentido, pienso yo. Ahora, la diferencia entre lo que creo y cómo lo creo lo tendríamos que averiguar e inventar ahora mismo, porque el texto ya está despojado de su contexto y yo sé que queda... Congruente, como diríamos, congruente, que sea congruente, porque a veces crees toda tu conveniencia y lo acomodas, ¿no? Claro, claro, pero además ahí tenemos un poco que reconstruirlo. No importa, porque aquí no estamos haciendo una exégesis tan estricta del texto de aquí, en este caso de Merleau-Ponty, sino entrando en algunos temas. Yo creo que tiene que ver también sí con el modo como tú crees, si realmente crees hasta el punto que te compromete, pues es diferente que aquel que cree solo como una pose, ¿no? Pero al mismo tiempo, se me ocurre en este momento, a mí se me está ocurriendo, a vosotros también se os puede ocurrir, que Sócrates, la verdad es que él aceptaba como tales y promovía y expresaba, no era porque había sido adoctrinado por nadie, ni porque las hubiera leído en ninguna parte, sino porque él las había descubierto. Las había descubierto porque estaban en su interior. Digamos, si al final no tratamos el texto del mito de la caverna, porque no recuerdo si Arantxa dijo que ya lo habíamos visto o no, pero lo podemos ver para otra sesión. El que se tome el trabajo de salir de la caverna, de poner en tela de juicio lo aprendido, pero no por sus propios recursos, sino los que le han metido en la cabeza y en el corazón, que está dispuesto a desaprender eso, seguramente, y salir de la caverna, salir de la zona de confort, que es tan cómoda, seguramente va a descubrir las cosas en tal cual son, en la medida de lo posible. Entonces, el cómo llegas a esas convicciones también es muy importante, ¿no? En ese sentido, digo, para rellenar esa última frase que la podría haber quitado, porque nos metemos, ahí realmente la clave está en la crítica a la filosofía académica burocrática y la importancia de que la filosofía salga de los claustros teniendo como ejemplo la figura de Sócrates, ¿no? Eso sería un poco en este texto. Y en el anterior, bueno, ya saben, las tres metáforas. Bueno, Juan Antonio, adelante. Bueno, buenas tardes. Yo sí que me he tomado algunas notas de esto y, por ejemplo, voy a empezar por Bobbio. En las tres imágenes yo lo achacaría cada uno a un tipo de filosofía, ¿no? Lo que es la mosca en la botella, bueno, sí puede ser una imagen de la gente, de personas que o se conforman con lo que tienen o dentro de la desesperación que tienen no saben por dónde salir, entonces necesitan esa ayuda para salir. El pez en la red, yo eso me lo llevaría más a lo que es la filosofía oriental. Eso, tal y como lo explica, es más todo lo que viene a decir la filosofía oriental. Quédate quieto, vive, disfruta de tu vida, disfruta de tu jardín. Si nos metemos en esto, en filosofía oriental veréis que prácticamente es lo que dicen, ¿no? Luego, lo que es el laberinto yo lo asociaría más a la ciencia. Es
decir, la ciencia es prueba y ensayo. A ver, voy por aquí, por esta calle, no puedo salir, vuelvo atrás, vuelvo a empezar, vuelvo a probar por otro sitio. Y luego la condición humana, que es la condición humana, donde dice que no hay, que hay un espectador o que no hay espectadores. Yo creo que sí que hay espectadores de lo que pasa con la humanidad, ¿no? Lo malo es que no se quieren tomar las medidas necesarias para sacarnos de los embrollos en los que estamos. Yo vería así lo de Bobbio. En cuanto a Merleau-Ponty, una duda: ¿a qué se refiere con el filósofo moderno? ¿A los filósofos del siglo XX o a los anteriores? No, supongo que se está refiriendo a los actuales. Sí. Sí, sabes que moderno se puede utilizar o bien para clasificar periodos, y el último filósofo moderno sería Hegel, o hablar de los filósofos modernos, a la actualidad, los actuales se refiere. No, porque sí que es verdad que en el siglo XX hubieron muchos filósofos catedráticos, sobre todo si hablamos de la Francia del 60 y tanto, 68, eran muy catedráticos, eran muy filósofos de las aulas, ¿no? Pero yo creo que en el siglo XXI esto se ha superado un poco y se ha sacado mucho la filosofía a la calle. El siglo XXI, sí. Si hablamos de los filósofos que conocemos en el siglo XXI, sí que son más, sí que plantean otras cosas, son más espectadores de la condición humana y y están más en la calle, ¿no? Ya. Bueno, sí, lo que tú dices es plausible. Me refiero a la descripción de distintas situaciones, de distintos movimientos o situaciones a esas metáforas. Sí, por un lado. Y por el otro lado, sí, porque ¿sabes? El actual milenio tiene la característica y el modo de ver de las tecnologías, ¿no? Entonces eso permite que haya la repercusión mediática y de todo tipo de los filósofos. Son algunos, hoy en día, por ejemplo, para que realmente poder dialogar, salir de los claustros, tienes que tener de alguna manera un apoyo mediático, como mínimo, digamos, en las tecnologías, en las TIC, como mínimo. Pero, desde luego, participar en reuniones, en foros que hoy en día, a veces, como veis, así como estamos aquí nosotros, que esto es un foro internacional, pues se está dando bastante esto, ¿no? Y sí, es una característica que se podría apuntar para tener en cuenta en algunas conclusiones. Como ha cambiado el contexto y el entorno, también están cambiando las maneras de hacer filosofía, ¿no? Y eso es muy interesante porque no hay grandes popes, no hay grandes autoridades a las cuales son como los grandes filósofos. Y yo digo por ahí también en algún escrito mío, menos mal, ¿no? Entonces está más distribuida y cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros que estamos aquí poniendo las cosas en orden y haciéndonos comprensibles, pues estamos ejerciendo nuestra condición de filósofo y nuestro derecho a expresarnos como filósofos. Entonces, bueno, es interesante, sí. Pero de todas maneras, los que hemos sufrido durante tantas décadas en la universidad, te das cuenta de que esa gente que ha aportado, ha habido muy poco. Yo he tenido algunas personas, pero muy pocas personas de los claustros universitarios han sido pensadores ilustres, luego, más que ilustres, pensadores que han ejercido algún tipo de influencia y han interpelado a la gente de su época. Muy pocos. Y los que lo hacían por talante no tenían tanta repercusión por falta de apoyo mediático. Y tú conoces a uno muy bien que se llamaba Carlos París. Carlos París es un hombre que por talante salía, no se quedaba en los claustros, porque estuvo hasta en Hermosillo, Amalda lo conoció, seguro, con Lidia Falcón,
bueno, y no cualquiera iba a Hermosillo, yo lo invité a Hermosillo y fue. Y luego hizo yo una reunión en Italia y lo invité y fue. Hay otros que no van porque están en un pedestal. Y digo, ¿qué voy a hacer a Hermosillo? Imagínate, con todos los respetos, Hermosillo es precioso y me encanta. Pero bueno, la mayoría de la gente ni lo ha oído nombrar. Aquí no hemos ido a nombrar a Hermosillo. Se conocen Guadalajara, Oaxaca, pero Hermosillo no. Bueno, y fue. Ese era un prototipo. Sin embargo, se ha apoyado, ha tenido marketing y apoyo mediático otros filósofos, entre comillas, de talla bastante menor que Carlos París, y bueno, la vida o la historia terminará haciendo justicia, ¿no? Algunos de ellos no, porque cuando hablamos de un filósofo hay gente muy ocurrente. Hace poco mencionamos a Sabater, ¿no? Pero claro, estamos en el tema de la congruencia que decía Delma. No es lo que crees, sino cómo lo crees y cómo lo actúas. Y claro, si tú borras con el codo lo que escribes con la mano, pues entonces no tienen esa envergadura, ¿no? En fin, tema interesante. Interesante porque también será importante, con el paso de estas reuniones, cada uno asuma de verdad y en qué medida, que eso también es muy importante saberlo, es filósofo, ¿no? O filósofa. Yo siempre digo, todos somos filósofos. Cada uno, ¿pero qué significa? Esto es que Eduardo es cariñoso y nos está piropeando, sois todos filósofos. No. Que ser filósofo quiere decir simplemente desear saber o desear conocer. Pero ¿en qué medida? ¿En qué medida? ¿Podemos tratarlo a tú por tú con grandes pensadores de la época? Pues igual no. Pero eso no pretendemos tampoco. Pretendemos vivir con un sentido Eduardo, sí. Pero también es sembrar, ¿ok? Muchas veces tú siembras y pues todo va a depender de lo que uno en cada momento pueda hacer, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchas pláticas ahorita referentes a lo que hemos leído y en la etapa en la que están algunos de mis compañeros, amigos y eso, y nosotros vemos ahorita que hemos recibido una educación, como una vez lo decía Miriam, muy entrenada para participar en una sola área del conocimiento, ¿verdad? Técnica, esto sin ser filosófica, a lo mejor sin ser activa, con un activismo más social, ¿verdad? Sin una responsabilidad de ser político. Entonces decimos, el otro día hablaba con mi compañera de generación, pues los dos somos ingenieros civiles, y decimos, ¿qué nos pasó? ¿Cómo no nos dimos cuenta de que ser político tenía una mayor influencia dentro inclusive de nuestra carrera, ¿verdad? Porque muchas veces te van entrenando a sembrando, Eduardo. Yo hay veces que he llevado cursos de hace 20 años y te puedo decir lo que me quedó desde el punto de vista filosófico. ¿Ok? En una ocasión un profesor decía que, porque le preguntaba yo, ¿cómo identificar ser honesto? ¿Cómo identificar que uno mismo vaya regulándose? Y hablaba de unos bienes internos y bienes externos y los identifiqué tan bien que después uno pudiera decir, si voy en contra de los bienes internos y me estoy fijando más en los bienes externos, está siendo deshonesta. Y lo puedo yo ya comentar y lo puedo ya platicar con alguien con propiedad, aunque no sea filósofa, pero vas aprendiendo, es lo que quiero decir. Uh-huh. Y sí se va dando, y uno constantemente está pensando de qué manera pudiera aplicar el conocimiento que va adquiriendo. Nada más que ha sido entrenada más como contapojos por esta área, porque eres muy analítica, muy técnica, muy esto, ¿verdad? Sin embargo, ahorita vamos viendo que la política hacen falta gente que realmente piense objetivamente, que no esté por intereses y estamos viendo un desastre, ¿verdad? Yo tengo una amiga que ella es de estadística, brillantísima, y dice, vamos a ponernos a hacer, o sea, tenemos que, como una obligación, ¿verdad? O sea, tenemos que hacer algo, tenemos que apoyar a los que están, si quieres, en el poder ahorita, pero tenemos que hacer algo porque podemos plantear los problemas, plantear las soluciones
y ser congruente, dar una propuesta. Así Entonces, es. Sí, me quedo con lo de sembrar, que es importante, porque mira, como decía el texto, todos sabemos que la situación es muy mala. En el texto Merleau-Ponty dice, cada uno sabe para sus adentros que el mundo según está es inaceptable. Todos sabemos que el mundo es inaceptable. Todos, hasta los malos, por decirlo de alguna manera, partiendo de la base que nosotros no somos los malos. Y estoy seguro, ¿y sabéis por qué no somos los malos? No porque a lo mejor somos un poco malos, pero queremos ser mejores. Y si queremos ser mejores y no somos autocomplacientes con nuestros defectos, no estamos en el sector de los malos. Por más que yo soy muy malo, pero procuro ser menos malo. Procuro. Y entonces, claro, ese mundo que es inaceptable, no hay atajos para cambiar este mundo en el que vivimos, entre otras cosas porque este mundo es una inmensidad. La única manera es sembrar, tú lo dices. Y bueno, lo que pasa es que se puede sembrar en el desierto, se puede sembrar en una tierra más fértil, no se puede sembrar tirando las semillas al mar, qué sé yo, hay que saber dónde. Pero es la única manera, porque basta con que nosotros y los que tenemos en derredor nuestro, de distintas, no solo en estas reuniones, por supuesto, sino en nuestra vida, pues bueno, seamos capaces de ser más solidarios, de convivir mejor. No hay otra manera, y entonces, o este mundo, nosotros con nuestra propia vida lo vamos humanizando, porque me humanizo yo, y mi manera de humanizarme es también humanizar aquello que toco, o al contrario, me deshumanizo y lo voy destruyendo, y no me refiero solo a la destrucción del ecosistema, sino a la destrucción de nuestros semejantes, que también forman parte del ecosistema. Por otra parte, yo en eso soy muy del materialismo cultural de Harris. Y cuando nosotros cometemos un acto de injusticia en privado, con una persona, hasta con una mascota, estamos contribuyendo a destruir y a desestabilizar este ecosistema, no solo físico, sino también cultural y moral y todas estas cosas. Ese es el único camino, no hay otro, sembrar. Sembrar, a veces tenemos suerte y vemos los frutos, y otras veces no. Porque la vida tiene fecha de caducidad, entonces, pero bueno. ¿Qué más? Denise tiene la palabra. Adelante. Gracias. A mí me llamó la atención el tema del pez en la red, porque me hizo acordar de Sófocles en el mito de Edipo, en donde cita también como un pasaje, una parábola, en donde Layo quiere pasar a Tebas, pero para pasar a Tebas hay una esfinge, entonces tiene que contestar primero una adivinanza. Entonces la esfinge le pregunta, ¿cuál es el animal que al amanecer camina con 4 patas, al atardecer con 2 y al anochecer con 3? Y me quedé pensando mucho ayer eso, ¿no? En cómo se dice, y hace ratito se dijo, que las personas ya en la vejez esperan la serenidad, esperan una vida serena, a lo mejor con mucha sabiduría se espera, ¿no? Que lleguen con mucha sabiduría. Pero viendo la realidad, la verdadera realidad, es que yo conozco casos de personas ya muy grandes, adultos mayores, que viven en el olvido, en situación de calle, a lo mejor. ¿Por qué? Porque son personas que tienen el monopolio de la razón y no pueden convivir con sus nietos o las mentes más jóvenes, ¿no? Esa forma de decir, yo tengo la razón, esa manera de sin razón, de vivirse en esa etapa en la que se supone que ya acumulamos conocimientos y somos más, por la trayectoria de vida, deberíamos de ser más comprensivos con nuestras familias, ¿no? Y he conocido casos muy atroces en donde en realidad por esa forma de sin razón, ¿no? Incluso me los han querido algunos que tienen familia llevar a terapia. Y ha sido muy, muy complicado
poder entablar un diálogo, porque o se cierran totalmente, no, fulano o la víctima, no, mi familia no me entiende, mi familia no me comprende. Entonces es una de las pocas cosas a las que le tengo miedo, llegar a la vejez con una mente cuadrada, con una mente cerrada, en donde no pueda comprender a las mentes más jóvenes con los valores, porque ahora resulta que la abuelita pues ya vivió tanto y al final de la vida se pone a juzgar a la nieta. Pero mira nada más qué falda tan corta llevas. En mis tiempos yo no usaba esas faldas, y uno recorre algún familiar y las encuentra más sexys que en esta época. Entonces a mí me llamó la atención eso, lo del pez, la red y lo del animal con 3 patas, y queda la pregunta, ¿no?, al aire. En realidad, ¿quién es el hombre? ¿Quiénes somos? En realidad, ¿podemos alcanzar la sabiduría? ¿Hay ancianos con sabiduría? Es una pregunta para meditar. Bueno, pues muchas gracias. Me alegro de verte también y de que hayas pasado la crisis de tu rodilla, bueno, la parte peor, la que te impidió asistir, y yo me alegro mucho porque te echamos de menos. Eres una integrante muy importante de este grupo, y ojalá pues esté siempre, ¿no?, con nosotros, y me alegro que puedas estar aquí. Bueno, pues mira, aquí yo no voy a profundizar tampoco, porque no quiero hablar tanto, pero ojalá el amigo Francisco como mínimo, o María Inés, que seguro que es muy aplicada, vaya tomando notas de todo esto, porque esta primera edición de este seminario para América Latina tendría que ser un poco un recoger interrogantes para luego avanzar sobre ellos. A mí cuando Denise y otra gente habla de los adultos mayores, yo levanto la mano. Claro, si yo no soy adulto mayor, ¿quiénes quedan? Las momias, arriba Mariene, las momias. Es una falacia, no tuya, Denise, sino no. Uno puede llegar a estas alturas, incluso puede lograr un grado de sabiduría, pero que no es una sabiduría de la integración y del reposo, sino que es una filosofía de vida que sigue siendo tan bullente y tan efervescente como cuando uno era más joven, ¿no? También hay una cuestión de carácter, ¿eh? Yo siempre digo, echo en mano el carácter, porque depende, mira, según el carácter que tengas, así vas a envejecer también, ¿no? A no ser que tengas un accidente, o sea, que tengas un ictus, un derrame, una enfermedad tipo Alzheimer, bueno, pero si no, más o menos, si tú fuiste muy loco, yo creo que la serenidad de la edad adulta mayor, como dices tú, o sea, de la vejez, a veces es solo aparente. Porque si fuiste loco de joven, serás mucho más loco de viejo. Lo que habrás aprendido es a simular más, ¿no? Y ser un poco más comedido, ser un poco más armónico con tu aspecto. Yo no puedo, siempre digo, yo si mañana me presento a no sé dónde vestido de cuero y con una moto de gran cilindrada, sería ridículo, ¿no? O yéndome a discotecas de gente de 20 años. Haría el ridículo, pero para tu tranquilidad, yo te auguro que vas a ser todavía más interesante y más alternativa que lo que eres ahora cuando tengas unos cuantos años más. Te auguro, porque eso es así, ¿no? Habría mucho que hablar de todo esto. Eso es intentar a veces que la gente se conforme. ¿Por qué? Porque bueno, todo depende. Si es siempre un miedoso y un timorato, de viejo no te vas a salir, no vas a querer ni cruzar la calle porque a lo mejor te puede atropellar un coche. Pero si siempre de joven has arriesgado y has vivido al límite o casi hasta el límite, de viejo, al contrario, ¿no? Al contrario, hay que tener hasta cuidado con las personas mayores. La pasada me contaba una amiga, fui a ver a mi padre, 96 años, y no lo encontraba, y se había subido al tejado a arreglar no sé qué cosa. Papá, ya no puedes hacer eso, ¿entiendes? O sea, al contrario, en todo caso, la persona mayor tendrá que ser un poco sensato.
nos cuesta adquirir esa sensatez, porque la edad, nuestra edad como biológica por un lado y mental, psicológica, espiritual por otro, no tienen nada que ver, no tienen nada que ver. Es tremendo porque, como diría mi madre, el alma no envejece, decía mi madre. Y es verdad, envejece el cuerpo, pero ¿y cómo compagina eso? Sería un interesante tema, ¿no? Tiene que ver con muchas cosas, pero es un tema apasionante. Hay un programa que yo no me da tiempo de verlo en la televisión mexicana, Canal 11, que me los mandan, tengo varios capítulos, Saber Envejecer, y estoy tentado de, un día que tenga tiempo, verme algunos, porque una vez vi algunos sobre alguna enfermedad y fue de muy alto nivel. No sé qué opináis de ese Canal 11, pero la verdad es que sí es interesante saber envejecer. Pero que no es nada, no se es viejo, no se es viejo, se puede tener un cuerpo con goteras y con achaques, y si no que se lo diga a nuestra amiga Denise con la rodilla, ¿no? Que eso te puede pasar con 80 años, te puede pasar con 40, te puede pasar con 20. No se es viejo espiritualmente, a no ser que tengas un problema de otro tipo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Denise. Estela, muy bien. Me encantará escucharla. Sí, sobre el comentario de Denise, quería aportar, pero Eduardo ha dicho bastante de lo que estaba pensando. Solo compartir, me quedó picando lo que decía Denise de las abuelitas y bueno, todas esas diferencias cuando viven con sus hijos o sus nietos. Me tocó, bueno, mi mamá murió a los 97 años y pasó mucho tiempo conmigo, ya unos 10 o 20 años, venía siempre a casa y tenía, como decía Eduardo, tenía el espíritu joven dentro de toda la época en la que ella había vivido, que era muy diferente a la nuestra, ¿verdad? A la que yo estaba viviendo y más aún los nietos, y tenía esa disposición de entender. Es más, le encantaba escuchar y preguntaba, ¿pero por qué hacen esto? Pero, o sea, tenía esa buena disposición. Pero sí, los achaques, las goteras, como dice Eduardo, los achaques del cuerpo. Ella tuvo 3 situaciones de ACV, 3 ictus, de los cuales salió indemne, y con sus 97 años me decía, solo se me borró un poco el disco duro, pero menos mal que se me borró porque me queda espacio para otras cosas. O sea, tenía esa actitud dentro de la época y de que era una época bastante, qué sé yo, ella tuvo una vida bastante castrante, digamos, ¿verdad? Una educación hiper religiosa. De hecho quería ser monja y yo le decía, ¿cómo se te ocurría, verdad? Teníamos interesantísimas conversaciones, pero a pesar de que el alma o las ganas no envejezcan, el cuerpo te pasa factura y es muy difícil esa ubicación en el cuerpo. Ella, o sea, ya a los 90 años que dijimos no puede seguir viviendo sola, se subía a la escalera para limpiar cosas o bajar manteles o cosas, y estaba sola. Yo le decía, ¿cómo? O sea, le encontré un día subida a la escalera con 90 años y le digo, mamá, te podés caer y romper y bueno, y me muero. Y bueno, si te morís, genial, le decía yo, pero o sea, si te pasa otra cosa es el problema. Entonces es terrible ese momento, que pueden ser momentos o largos años, como decía Eduardo muy bien, de acostumbrarse al cuerpo que no responde a lo que la mente o el espíritu o las ganas o el intelecto todavía te da, ¿verdad? O sea, me pongo en ese lugar también y bueno, Denise, que está con ese problema de rodilla a los 40 años y lo está viviendo, menos mal que lo vivía ahora que sos joven, porque entonces ya cuando pasen 20 o 30 años vas a decir, bueno, pero mira lo que me pasó a los 40, ya vas a estar entrenada para vivir otros achaques que
que de repente tu cuerpo te demande y tu mente seguirá volando mucho más que ahora, como decía Eduardo, con el espíritu que vos tenés. Serás una vieja encantadora y loquísima y ya te acostumbrarás a los problemas de rodilla para esa época. Pero es difícil acostumbrar el alma al cuerpo que nos toca vivir de repente cuando pasan los años. Nada, solo eso, compartir ese tema. Y me encantaría, yo me había notado también en un curso, Eduardo, así de lo que decías vos de este canal mexicano, yo me anoté en un curso cómo envejecer bien. Pero es mentira, o sea, es mentira en el sentido de que te dan unos tips, pero cada uno tiene sus propias situaciones, ¿verdad? O sea, no hay manual para envejecer bien, es la disposición que uno tenga, ¿verdad? Sí. Y si te pasa algo que uno nunca sabe, o sea, el que te está dando el curso no sabe si es que tenés un problema de rodilla, así que te puede dar linda sugerencia de que camines mucho y resulta que no puedes caminar, ¿verdad? Entonces, nada, solo compartir eso y estoy segurísima de que Denise será espectacular como es ahora. Muy bien. No, eso de la televisión no era un curso, es un programa como de debate, se invitan, es muy interesante. Yo voy a decir otra cosa, yo estoy seguro que tú no vas a ser menos que Denise también cuando seas más mayor. Y me atrevo a decir otra cosa que no es un farol ni un piropo. Todos los que estamos aquí, estoy convencido. Pero ¿sabes por qué? Porque estar aquí ya significa, no porque lo lleve yo, ya significa que somos de un tipo de personas que vivimos y queremos seguir viviendo en plenitud. Y que queremos más. Esto tiene como un filtro, no se hace ni yo hago un casting, ni hay un proceso de selección, pero el filtro y sobre todo permanecer es porque es un grupo de personas jóvenes. Hay jóvenes de una década, jóvenes de otra y de otra y de otra, pero es un grupo de jóvenes. Y no es un decir, no es un decir. Entonces yo auguro no solo a Denise, y a todos, Brianna no la estamos, Brianna, es decir, Karen no la estamos viendo, pero seguro, porque ya hay que estar un poco loco en el buen sentido, en el mejor sentido de la palabra, para juntarse con otros de la misma calaña a hablar de filosofía, pero no de filosofía erudita, también, porque yo soy partidario de fundamentar las cosas, sino de hablar de filosofía de la vida. Y fíjate cómo estamos discurriendo. A mí se me ocurría mientras hablaba de Denise y tú, bueno, por favor, Francisco, apunta, por favor, ve apuntando. Tener algunos monográficos en donde pasemos una pequeña barrera sin necesidad de entrar en las cuestiones. Siempre hay que ser no exponerse demasiado, es un buen consejo. Yo soy el de los que más me expongo y por eso os lo puedo dar, pero dentro de un orden, ver cómo compartir qué significa esto, ¿no? Lo primero te van a decir a las personas mayores, van a decir, bueno, vaya, apúntense a un gimnasio, bueno, pues sí, bueno, está bien, eso para todo el mundo, no es necesario ir, camine usted si no camina, no solo eso, pero hay más cosas, es tener proyectos, creo que lo tenemos que dejar para alguna reunión que hagamos, porque nosotros tenemos que programar la otra, hola, ya te veo, por fin, Karen, programar la otra etapa que tengamos de este seminario y no quiero, esta vez yo he hecho unas propuestas, pero luego podemos ordenar las propuestas de todos, porque creo que están saliendo suficientes temas y fijaos qué cercanía, yo no me refiero a los afectos también, que también, esto es un misterio y un milagro, sino qué parecidos que somos, Bueno, yo creo que pertenecemos a una gran cultura, vamos a llamarle ibero-americana, ibero-hispano-latino, una gran cultura que nos unifica nuestra lengua. O sea que las lenguas, ya sabéis, las palabras evocan conceptos, evocan ideas, y si no usamos las mismas palabras, no evocamos tan fácilmente las mismas ideas. Hay lenguas que no tienen palabras para algunos colores, y si tú no tienes la palabra para un color, no lo estás viendo.
Así que, cuánta cercanía, qué parecidas son algunas de nuestras madres, ¿eh? La tuya y la mía, por ejemplo, qué parecidos. Esto es estimulante, yo creo, esto es muy estimulante de ese mundo mejor que queremos. Bueno, me callo. ¿Qué tal, Karen? ¿Quieres decir algo? ¿Nos has estado escuchando? Sí, sí, claro, y pues es simple y sencillamente solo escucho, maestro. Yo estoy de aprendiz y es muy poca la intervención que puedo tener. Estoy fascinada. Muy bien. Bueno, siempre lo que has dicho ha sido, has aportado mucho, ¿eh? En el contenido y en la forma. Otra de las características es la buena construcción del discurso que tiene cada uno de vosotros. También, eso no es fácil. Bien, no es fácil que la gente se sepa expresar, los que llevamos muchos años en la docencia, o que sepa escribir, ¿eh? Terrible. La gente no sabe escribir, ya ni siquiera un pequeño mensaje, no saben escribir, y por lo tanto no se saben expresar, y por lo tanto no se pueden comunicar. El poder expresar expresar en palabras sentimientos es muy difícil. Entonces, cuando lo has hecho, lo has hecho perfecto. Yo me alegro que seas constante aquí con nosotros, porque por ahora hoy eres la Benjamina, de todas maneras. Pero una Benjamina... ¿eh? ¿Qué dijo alguien? ¿Puedo hablar? Hombre, claro. De los 3 ejemplos que diste acá, o que dio Bobbio, hay uno que me llama la atención al final, cuando dice que la única cosa que el hombre del laberinto ha aprendido de la experiencia es que hay calles sin salida. La única lección del laberinto es la de la calle bloqueada. Cuando hemos ido a un laberinto, es cierto, nos costó salir, pero al final, con ayuda o sin ayuda, salimos. ¿Y acá por qué la calle bloqueada? ¿Qué significaría esto para nosotros, para nuestra vida? Vamos a suponer, en el caso mío, que yo ya soy mayorcita, que siempre soy una chica gánica, yo siempre tengo ganas de hacer cosas, estoy entusiasmada. Lástima que ahora hay muchas cosas que las tengo que dejar de lado, pero soy gánica, yo soy gánica. Si a mí me proponen algo, ojalá me propusieran más salir, pero bueno, no puedo. Pero por hacer cosas sí. Y si ahora viene el invierno, voy a hacer más cosas acá en casa. A mí me gusta trabajar con las manos, por ejemplo. Así que, pero esto me llamó la atención de la calle bloqueada. Eso en nuestra vida, ¿cómo estaría? ¿Cómo se encontraría eso? A ver, yo te voy a dar una opinión, pero bueno, primero te felicito, se ve que has aprovechado tu clase de italiano porque has dicho bobbio, la doble B, bobbio, ¿eh? Como aquel curso de italiano que al final lo conseguiste, nadie diría bobbio si no maneja un buen italiano, bobbio. Que no es a veces ni fácil. Bobbio, dijiste bobbio, te felicito. Yo soy incorregible, ya me conocé. Bueno, lo otro, por eso cada uno, mira, como ese texto se cortó ahí, y los textos interesantes para abrir debate tienen también el inconveniente que sacados de contexto no sabemos cómo siguen, ¿no? Pero, a ver, efectivamente el laberinto se sale, como se sale de la botella. De donde no se sale es de la red del pescador, se va directamente al horno o a la sartén. Pero también, yo creo que lo que quiere subrayar ahí son las calles bloqueadas. Mira, Marica, tú y yo, los que estamos aquí, nosotros sabemos ya que hay calles que no hay que transitarlas porque no conducen a ninguna parte. Hay otras que sí, pero hemos descubierto no solo la salida del laberinto, sino que hemos podido catalogar supuestas salidas que no llevan a ninguna parte. Yo, nuevamente, Francisco, suponiendo que tuvimos 300 años más, un día, a ver, calles bloqueadas, hay cosas
donde no conviene avanzar porque nos vamos a dar con la cabeza, nunca mejor dicho, contra la pared. Porque nunca llevan a ninguna parte. Por ejemplo, el atajo de la mentira o de la trampa. Momentáneamente, un ejemplo, tú resuelves una encrucijada, ¿no? Estás en un laberinto, tienes un obstáculo, haces una trampa, vale, pero la trampa vas a terminar siempre llegando a un callejón sin salida, ¿no? Un ejemplo muy, muy grave, pero hay otros, ¿no? Entonces hay cosas que mejor no. Eso sí, yo creo que con los años se aprende. Ir como haciendo una lista de salidas bloqueadas, que mejor no... Se me acaba de ocurrir, no te creas que yo soy aquí el que tenga la solución, se me acaba de ocurrir simplemente. Pues otros pueden decir otra cosa, pero yo voy por ahí. El laberinto tiene salida, pero ya los que tenemos unos años, sabemos que hay caminos que no conducen a ninguna parte. Yo voy a agregar así. De hace unos años me he alejado de algunas personas porque no tenían interés para mí. Y yo me siento bien así. Y lo he comentado con otra pareja, por ejemplo, y me dice la chica, a mí me pasó lo mismo. Yo me alejo de esa gente porque no nos deja nada. O porque son mentirosas, o porque son fanfarronas, como decimos nosotros, porque siempre quieren estar ahí en el primer puesto, o porque son muy quejosas, de todo se quejan. Y hay otras personas que son tan apáticas que yo a veces le pregunto, para mí ellas me buscan a mí, yo no. Y los he dejado y no tengo ningún mal de conciencia, no, estoy bien. Muy bien, sí. Lo difícil a veces es, nos han formado de manera equivocada, somos como demasiado condescendientes, perdonamos demasiado, a mí a veces me cuesta dejar, pero últimamente he hecho una limpia, nunca había hecho una limpia como la que he hecho últimamente, y todavía se está por caer alguno por ahí, no está ninguno presente. Y sí, es necesario, además uno se siente muy bien, porque siempre vas a tropezar con esa persona, siempre vas a tropezar en lo mismo. Sí, está muy bien dejar, y me alegro, y hay que dejar, y te entiendo que te sientas bien y no culpable. Hay gente que mejor fuera. Sí. Cuando recién me casé, tenía una chica que a mí nos gustábamos muchísimo, nos relacionábamos mucho, y un buen día se ofendió. Yo me quedé por años preocupado por eso, porque yo decía, pero ¿por qué? Pero ¿cómo puede ser que no lo entienda? ¿Cómo puede ser? Y un buen día dije, no puede ser que yo esté sufriendo por eso. Si ella no me valora, bueno, no basta, y se terminó. Y estoy feliz, porque dije, bueno, una menos que no entendió, no me comprendió, que hubiésemos podido yo compartir mi familia, mis hijos, hacer viajes juntos, que venga a mi casa. No quiso, se cerró, ahí sería una calle bloqueada. Muy bien. Esto sí. Sí, gracias, Marica. ¿Alguien más? Si no hay más cosas, yo tenía algunas pequeñas propuestas. Pasamos a esto y luego abrimos otro turno hasta que estamos más o menos en lo mismo. En realidad, los dos textos que coloqué eran del tema 1 del librito, que ya algo comentamos la semana pasada, y ahora esto correspondería en el librito al tema 2. Entonces, podemos... Yo casi nunca funciono con papeles, pero últimamente para concentrar más. Mirad, la filosofía, decía yo ahí, y ahí Denise me va, yo espero que podamos coincidir, porque son temas en los que ella anda mucho. La filosofía de por sí puede cambiarnos la vida. Todos somos filósofos, solo tenemos que ejercer lo que somos. Eso lo digo por ahí, incluso hasta en el blog. O sea, la filosofía puede cambiarnos la vida.
¿De verdad? Pues de verdad. Yo me acuerdo que cuando estaba dando clases en la UNED de grado, presenciales, clases, por ahí venía alguien a preguntar, bueno, otro profesor o algún decano, bueno, ¿qué ha supuesto, como evaluar, ¿no? ¿Qué ha supuesto la filosofía para vosotros? Yo creo que ya lo he contado, porque lo he contado varias veces. Y siempre, durante años y años, siempre había alguno o más de uno que decía, sí, a ver, la filosofía me ha cambiado la vida. Siempre, ¿eh? Y yo lo he contado, pero lo quiero volver a traer. Y yo me sentía, digo, estoy en algo muy serio. Esto es muy serio, porque yo me dedico a algo que cambia la vida de la gente. No yo, la filosofía. Entonces, lo dejamos ahí. También digo, he dicho al hilo de esto en alguna ocasión, y me vais a decir si no tengo razón, una vez que se ha entrado en la filosofía, es muy difícil salir de ella. Muy difícil. Cuando tú descubres la filosofía, no quiere decir que la hayáis descubierto ni hoy, ni ayer, ni anteayer. Algunos llevan años. Ya no se puede salir de ahí. Porque sabes que ahí vas a encontrar muchas propuestas, herramientas, ideas y además precisamente para salir de la botella o del laberinto. Yo parto de la afirmación de Aristóteles de que todo hombre desea por naturaleza saber. Esto es, que todo hombre es por naturaleza filósofo, hombre o mujer. Y todos somos filósofos aunque no lo sepamos. Porque todos tenemos una filosofía de la vida. Todos tenemos una actitud filosófica. Aunque a veces sea necesario despertarla. No, hay gente que está como muy embotagada, pero ya no solo me refiero a la filosofía, me refiero a todo. Hay gente que le faltan actitudes básicas de convivencia, de ser solidario, de no tirar la basura en cualquier parte, de no ser violento. ¿Sí? Hay gente que está como muy abotagada. ¿Esos también son filósofos? Potencialmente sí. Cuando yo digo ser filósofo, es ser todos somos aptos para pensar y para buscar, ¿no es cierto?, para hacernos las preguntas fundamentales. Lo que pasa es que a veces esto hay que despertar, se tiene que despertar de alguna manera. Y yo pongo por ahí que en este sentido podría darse la paradoja de ser un profesional de la filosofía, aquellos filósofos burócratas, aquellos filósofos funcionarios del que hablaba Merleau-Ponty, y no haber desarrollado esta actitud o haberla traicionado. Hay gente que enseña filosofía y te das cuenta que no son filósofos. Y digo, ¿cómo será posible? Qué duro debe ser enseñar algo que tú no eres. Sí que conocerá cosas, que llevará apuntes, pero que no son filósofos. Hay gente, o sea que no siempre el haber estudiado o incluso ser profesor te lleva a ser filósofo. Es como aquel que es profesor de lengua y literatura y no sabe ni hablar ni escribir. Hay profesores de lengua y literatura que no saben escribir. No saben escribir y no saben hablar. Bueno. Todos deseamos conocer, y en esto consiste precisamente ser filósofo. Sobre esta base se apoyarán nuestras lecturas de filosofía, las que estamos haciendo, cuya función es la de perfeccionar nuestra filosofía personal. Existe una actitud de interrogarse constantemente sobre lo existente que constituye la raíz de nuestra capacidad intelectual. Esa actitud. Al modo filosófico de interrogarse, yo le llamo pensar. Hemos hablado ya de pensar. Pensar es una manera específica. Creo que tuvimos una reunión sobre esto, cuando hablábamos hasta de Parménides y de cosas por el estilo. Entonces, lo importante que quiero recordar hoy es que solo los seres humanos, las personas, pensamos cuando no tenemos más remedio. En este sentido, en el sentido de ese pensar interrogador, de ese pensar, de aquel actitud de pensar que nos hace que nos planteemos las cuestiones fundamentales. Cuando no tenemos más remedio, si no, sería agotador, absolutamente agotador.
Es como si tuviéramos solo un grupo de WhatsApp, el grupo de filosofía y no el grupo de Raudel, como le llamo yo. Ese es de Raudel, o sea, es de Amalda, pero es de Raudel, ¿no? Bueno, entonces, el de filosofía sería terrible. El de Raudel os da todo tipo de desahogo. Aprovecho para decir que yo casi no participo porque no doy abasto. Leo las cosas, bueno, por ahí me levanto y tengo 68 mensajes, bueno, me parece simpático, pero no es falta de cortesía, sino que no me da tiempo. Normalmente no participo en ese tipo de cosas, raramente, pero porque no tengo tiempo. Así que, bueno, no siempre tenemos que pensar, sería terrible. La filosofía, pienso yo, que debe ser un medio que nos posibilite vivir mejor. Por eso digo que la filosofía puede cambiarnos la vida. Pero, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que podemos vivir mejor. Eso del refrán popular que no se aplica exactamente, tomarse las cosas con filosofía, sería una manera, pero no me gusta lo del refrán popular porque lo de tomarse las cosas con filosofía se traduce más bien por resignarse, ¿no? Bueno, si no hay más remedio, ¿qué se le va a hacer? No, habría que cambiarle el sentido popular de ese refrán, pero desde luego la filosofía nos permite orientar mejor nuestra vida. Me quedo más con la expresión del tango, aquel aprendí filosofía, dados timbas y la poesía cruel de no pensar más en él. Eso que aprendió en el Cafetín de Buenos Aires. Hay un tango que se llama Cafetín de Buenos Aires, que invito podéis ponerlo, si me está escuchando en algún momento Raudel, que por favor lo ponga en su grupo. Pues, entonces este personaje, en el Cafetín de Buenos Aires, que pasó circunstancias, hay que conocer Buenos Aires, y lo que es la mentalidad porteña para imaginarse lo que es el Cafetín de Buenos Aires, que eso está solo en Buenos Aires, en ciertas barriadas, en ciertas zonas. Entonces ese cafetín bohemio, en donde él aprendió no solo dados, timbas es a jugar, aquí creo que también se dice en España, y aprendió filosofía. Es interesante porque hay una filosofía que se aprende en la vida. No es suficiente, pero si nosotros tenemos contenidos experiencial, contenidos de vida, además reflexionar en filosofía, leer textos de filósofos, informarnos un poco de cuáles fueron qué es la historia, a ciertos hitos de la historia de filosofía, nos permitirá todavía disfrutarlo mejor. Como aquellos que nos gusta comer, disfrutamos mejor una buena comida preparada por un buen chef o algo por el estilo, que aquellos que no les gusta. La filosofía de la vida es importante, la filosofía de la vida, de lo que cada uno pueda tener, pero también puede ser, y esto va para Denise, nuestra peor enemiga. Denise sabe, por la práctica filosófica, que hay gente que sustenta una filosofía de la vida que lo lleva a la ruina, lo lleva a un camino sin salida, lo hace transitar obstáculos, caminos bloqueados. Entonces, a veces será necesario hacer una crítica de la propia filosofía, hacer ajustes o cambiar de filosofía que te hace infeliz. Porque si tú cifras la felicidad en el tener, por ejemplo, y no puedes tener lo mismo que tu vecina, pues vas a pasarlo mal. Pues a la porra con esto, ¿no? La filosofía del perdón, del aguante, del sufrimiento malentendido, terrible, terrible, por eso has hecho bien de dejar a esas pesadas amigas tuyas, pues esa filosofía de ser comprensiva y empática y siempre generosa hubiera sido tu ruina. Mejor tener la capacidad de mandarlas a la porra. Entonces, la filosofía, podríamos también una pequeña frase para apuntar, debe ser superadora de problemas, no creadora de problemas. Estoy en la línea de cosas que son muy cercanas para Denise. Muchas veces la filosofía no. A ver, si una filosofía te lleva, como decimos en España, a tener comeduras de coco y creemos que pensar es darle vueltas a la cabeza sobre cosas
ridículas y que no son verdaderos problemas, es tremendo. Te convierte en un ser verdaderamente patético y ridículo. Esos que parece que siempre están pensando. Esa filosofía no es la que aquí proponemos. Nuevamente aparecerá, la filosofía no da respuestas definitivas, como sabéis. Es mucho mejor debatir las cuestiones, analizarlas, los problemas, lo digo para que me entienda de lo que está aquí, siempre se puede hacer un acercamiento y un aborde fenomenológico de los problemas, que no tienen ninguna finalidad de ser dogmáticos o metafísicos, sino más bien poder determinar en qué consiste el problema. Y entonces la filosofía, como hemos dicho tropecientas veces, que nosotros proponemos es que la verdad es intersubjetiva, ¿no? Aquí hay una cuestión, es importante que la filosofía sea clara, y que sea comunicable y que no sea algo para iniciados. Y aquí recordaba la frase de Ortega, muy conocida, que la claridad es la cortesía del filósofo. La filosofía nos va a permitir corregir la mirada. Esto hemos hablado. Hay una expresión griega que es orzote, que quiere decir corrección de la mirada. Hemos hablado. Lo que pasa es que quiero reconducir en la línea que vamos a seguir, tenía que recordar estas cuestiones. Digamos que es como cuando uno saca una foto con una cámara, aprender a enfocar. Porque si no enfocamos, y creo que la semana pasada incluso hablamos con esto, me acuerdo que estaba Raúl, y no aprendemos hay que aprender a ver. Hay toda una disciplina en psicología y en ciencias cognitivas, que la escuela de la Gestalt, que nos estudia la diferencia entre figura y fondo, ¿no? Destacar una figura en un fondo, que no necesariamente la figura o el fondo que puede destacar Amalda o Marine es la misma que destaco yo. Yo puedo ir a una tienda de flores y veo unas flores que me gustan, pero me acompaña una amiga mía que tiene también una tienda de flores y va a ver cómo está arreglada las tiendas, qué precio le ha puesto, si las conserva bien, cosas que yo no las veo. Y sin embargo yo voy a ver la flor. Muy bien. Corregir la mirada tiene mucho con desaprender. Esto no es solo una palabra. Mirad, si no somos capaces de deshacernos de aquellas ideas preconcebidas o prejuicios, no vamos a poder estar libres para poder conocer y encaminarnos en la cuestión de la verdad. Y por último, señalar una cosa que a raíz de una pregunta que me hizo alguien en la red, bueno, de un tema mío de YouTube, me preguntaba qué era mejor, si la formación, estudiar una carrera de filosofía, la filosofía académica, o ser autodidacta. Yo creo que también lo he señalado. A ver, por supuesto que es mejor estudiar de una manera sistemática, pero si no has podido o no puedes estudiar de una manera sistemática, pues hay maneras de ser autodidacta, aunque a veces para llegar al mismo resultado tengas que emplear más esfuerzos. Pero se puede ser algo intermedio. Entonces, esta filosofía de la calle, esta filosofía de la gente, esta filosofía que tiene que ver con que todos somos filósofos, va a tener mucho de autodidactismo, por decirlo de alguna manera. Pero hay que saber que existen, bueno, unos carriles, unos métodos y unas cuestiones. Yo os proporcionaba hace poco una historia de la filosofía que para mí es genial, la de Abañano, para por lo menos encuadrar los temas y los autores. Pero sí, digamos, la filosofía académica es muy útil, muy importante, muy interesante. Lo malo es si se convierte en academicismo, que da la impresión que los únicos que saben son aquellos que han estudiado. Bueno, y ahí nos quedamos un poquito. Estos son los temas que salían en la segunda parte de este libro, de este librito, de este programa que se llamaba Filosofía como Terapia. Y me voy a quedar aquí por si alguien ha apuntado algo y ya está.